Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las percepciones. Prácticamente, cuáles son las percepciones subjetivas que normalmente en una negociación se llegan a dar. Vamos a iniciar. Bien, las causas de las percepciones subjetivas. Experimentamos y observamos diferentes datos. Normalmente nosotros estamos captando demasiada información y a veces suponemos cosas sin estar 100% seguros. Por ejemplo, vamos a considerar que va una mujer con un niño o con un bebé. Si nosotros los vemos, la primera impresión es su mamá, es la mamá y el hijo, vaya. Pero si nosotros vemos los tonos de piel, a lo mejor ella es de tez morena y el niño es de tez blanca, entonces cambia nuestra percepción, cambia nuestra forma de verlo, ya no lo ves como mamá e hijo. Pero imagínate que llegue el papá y el papá sea una persona de tez blanca. Entonces ya hay coherencia y volvemos a regresar otra vez a la percepción que nosotros captamos en un principio. Pero ¿qué sucede? En esta situación de negociaciones se juega mucho esta situación de la percepción. Vamos a ver otro punto. Nos interesamos en diferentes cosas. Tenemos diferentes perspectivas. Prácticamente no ve el mundo de una manera similar. Digamos, los luchadores de la libertad lo ven diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque esos luchadores de la libertad, posiblemente nosotros les llamamos terroristas. Y los vemos diferentes. Y para ellos, nosotros somos diferentes. Tenemos diferentes percepciones de una misma realidad. Entonces, nosotros tenemos que ver en una negociación cuáles son las percepciones de la otra parte, cómo me está viendo o cómo lo estoy viendo yo a él. Hay otro punto. Recolectamos evidencias para apoyar anteriores puntos de vista. Hay evidencias que nos van reafirmando los conceptos que nosotros tenemos. Y vamos a considerar un punto que, bueno, de repente se trabaja mucho. Todos los hombres son malos. ¿Todos? ¿Realmente todos los hombres son malos? Pues no, pero sí muchas personas se concentran en recolectar cierta información que venga a reafirmar lo que ellas piensan. Si ellas piensan que todos los hombres son malos, en el momento que ven alguna discusión de alguien, en fin, dicen, sí, es el hombre, porque el hombre es muy conflictivo, porque el hombre es esto, porque el hombre es lo otro. Entonces, estas gentes solamente ven lo que ellas quieren ver. Y si ven conflictos, pues obviamente esa situación dicen, esto fue provocado por el hombre y esto viene a reafirmar mis creencias. Yo no sé si tú recuerdes lo que es el ciclo destructivo que hablamos en La pasión de ser empresario. Cómo nosotros captamos cierta información y de repente la metemos a este ciclo destructivo y la distorsionamos, creamos una realidad distorsionada. Y esto es lo que normalmente pasa en una negociación. A veces se crean realidades distorsionadas de una X situación. Pero bueno, ignoramos o desechamos datos que no corresponden. Cuando nosotros nos están diciendo, no, es que mira, los hombres no son malos, en fin, eso lo haces a un lado. ¿Por qué? Porque choca con tu creencia. Si tu creencia es todos son malos, todos son malos. Y todos, bueno, puede ser tu primo, tu tío, tu papá, en fin, me agarras a todo el mundo, todo el que sea de ese género, y dices, todos son malos. Entonces, ¿qué sucede? Vienen a reafirmar estas ideas, vaya, lo que has recolectado, y lo que no te hace clic, que dices, esto no va con lo que yo ya he recolectado demasiada información y ha reafirmado mi creencia que todos los hombres son malos, ¿sí? Obviamente desechamos esa información. Filtramos selectivamente nuevos datos, lo que les decía, esto me sirve, esto no me sirve, y me sirve porque viene a reafirmar mis creencias.
otro punto, recordamos selectivamente lo que queremos recordar. Cuando algo no nos interesa, y quiero tocar otra vez ese tema, ¿sí? De género, todos los hombres son malos, ¿sí? Cuando algo no nos interesa, simplemente, bueno, lo seleccionamos inmediato a la basura. ¿Por qué? Porque yo estoy en lo cierto, tú estás mal. Pero bueno, estos recuerdos son la base de nuevas percepciones. Entonces, nosotros recordamos lo que queremos recordar y bueno, ahí está dando vueltas en nuestra cabeza. Por eso tenemos percepciones subjetivas. Prácticamente vamos a hablar un problema común. ¿Qué es lo que sucede? La gente ve las cosas de manera distinta. Eso es indudable. A una acción, cualquiera de nosotros le podemos dar una interpretación totalmente diferente. Las percepciones en conflicto no son entendidas. Entonces, ¿por qué no se entienden? Porque obviamente las vemos diferentes. Entonces, con respecto a este problema, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que entender qué es lo que produce la percepción subjetiva. ¿Qué es? ¿Pudiera ser la religión? ¿Por qué no? Ejemplo, a lo mejor yo me junto con no sé, judíos, ¿sí? Y si alguien tiene una super percepción de la gente judía y yo me junto con ellos, para él o para esta persona, yo soy judío. Pero si se entera de que soy católico, entonces tiene una mala percepción de los católicos, va a desconfiar de mí. O posiblemente al revés. Yo llego, saludo y a lo mejor tengo algún dije que diga cuál es mi religión. A lo mejor tengo un Cristo o tengo una estrella de David y la gente lo ve e inmediatamente juzga. Ah, él tiene esta religión, tiene estos pensamientos, tiene estas creencias, en fin. Por eso es muy importante saber, bueno, pues cuál es la percepción que tienen de nosotros y la percepción que tenemos de ellos. Esté atento a su propia inclinación. Sucede, hay una película que se llama ¿Qué es lo que tú haces? Esta película habla de algunos temas, por cierto, muy interesante, pero ahí tocan una situación de una chica que está divorciada. Y resulta que todo lo que conllevaba, creo que era reportera, una situación de ese tipo, pero todo lo que eran eventos de bodas, le traían una muy muy malos recuerdos, vaya. Entonces eso venía a reafirmar, pues, una situación, pues, mala, vaya, que ella había sucedido, que le había pasado en su historia. Mas, sin embargo, ¿a qué vamos con todo esto? Ella tenía una cierta inclinación y no se había dado cuenta. ¿Por qué? Pues porque nosotros normalmente captamos cierta información, la procesamos y modificamos nuestra conducta y no nos damos cuenta. Entonces, esta chica tenía esa inclinación a decir las bodas no, hablaba mal de las bodas, en fin, tal vez ella no lo había notado hasta que alguien se lo hizo notar. Entienda cómo los otros ven las cosas. Como les decía, no tenemos la misma mirada del mundo una gente que tiene dinero que una gente que no lo tiene. Un arquitecto que un doctor. Tenemos diferentes percepciones. Hay algunas cosas, por supuesto, que sí coincidimos, mas sin embargo, sí hay diferentes percepciones. Vamos a ver, otro punto. Encuentra ejemplos de las percepciones de ellos. Ok, ¿cómo piensan las personas que tienen que son doctores, vaya? ¿Cómo piensan estos doctores? ¿O cómo piensa un cardiólogo? ¿Cómo piensa? Porque además, bueno, dentro de la rama de la medicina, pues bueno, diferentes doctores pueden tener diferentes perspectivas. Entonces, tú tienes que ver, bueno, cuáles son las percepciones de ellos, cuáles pudieran ser. Otro punto importante es escriba las percepciones constantes. Hay percepciones que se repiten de la gente con la que tú vas a negociar, entonces tienes que estar analizando, ok, esto me está arrojando, estas percepciones me están arrojando un patrón de conducta que
me habla de su forma de pensar, de sus creencias, de su forma de ser. Bien, otro punto, cambie los roles. Cambie los roles. Por ejemplo, yo ya tengo una situación un poquito complicada con alguien. ¿Por qué? Porque su religión no me gusta, su color de piel tal vez no me agrada, ¿sí? Y no estoy así, no estoy siendo empático. Entonces, vamos a cambiar los roles. Puedes decirle a alguien, ¿sabes qué? Cierra esta negociación. No me agrado, no me siento bien. Pero haces un cambio de rol. Siéntese en la silla del otro. Es lo que les comentaba. Estar dentro, bueno, estar en los zapatos del otro. Ver cómo piensa, cómo ve el mundo y cómo podemos hacer para que esto funcione juntos. Hable en primera persona. No lo hemos comentado. Normalmente si vamos a poner algún ejemplo tiene que ser en primera persona. No incluirlos. No decir, bueno, creo que estamos todos de acuerdo. No. ¿Sabes que estoy de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo? Preguntamos, ¿sí? Argumente el lado de ellos, del caso, de que se pueda tratar. ¿Están ellos de acuerdo o no lo están? Demuéstreles qué está entendiendo, cuáles son sus percepciones y solo después explique las suyas propias. Cuando hay esa comunicación y nosotros entendemos algo que no es, que estamos confundiendo, es importante parar y decir, oye, a ver, aquí necesitamos sentarnos y revisar esta situación. Ya lo hemos comentado, pero es importante que lo sepas. Pida ayuda neutral. Cuando no sabemos cómo tratar una situación, de repente tenemos que recurrir a algunas personas, alguien que sea neutral a los dos y que pueda venir y darnos su comentario muy objetivo. Entonces, esos son algunos de los puntos. Vamos a pasar a lo que es la escalera de la indiferencia. Lo estás viendo en tu pantalla. ¿Cómo funciona esto? Prácticamente hay una situación. Tenemos los datos de lo que ocurrió, pero hay dos personas y en medio ponemos una escalera. Entonces, la gente, ¿qué es lo que sucede? Selecciona los datos, ¿sí? Va subiendo. ¿Cómo interpreta los datos? Para una misma acción hay dos interpretaciones. Bien, a esa interpretación, estas personas A y B llegan a conclusiones, explicaciones y evaluaciones. Hay una misma situación, pero hay diferentes interpretaciones. Al final, prácticamente nos vamos con creencias y suposiciones. Las creencias, lo que les comentaba, es más fuerte que la realidad. Entonces, yo estoy viendo una cosa, pero estoy pensando otra. ¿Cuáles son los actos? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué? Porque mucha gente, decimos aquí en México, ve moros con tranchetes. De todo el mundo desconfía. Tiene esa creencia que algún día le hicieron algo y se le quedó grabado y ahora dice, todas las personas que, no sé, que usan bigote son de lo peor. O todas las mujeres son malas. Todas. Oye, espérame, ¿todas? ¿Tu mamá, tus hermanas también? No, ellas no, pero todas las demás sí. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tendremos que revisar cómo están las creencias de la gente. Obviamente tenemos que ver su cultura, tenemos que analizar su religión, tenemos que revisar su estatus social, lo que es vaya, su preparación, su educación, cómo está, quién es, dónde vive, a qué está acostumbrado, en fin. Para esto tenemos el ciclo de la inferencia, lo que les decía, lo que ustedes conocieron como el ciclo destructivo. Aquí nosotros lo manejamos así. La gente ve una acción, llega a conclusiones, esas conclusiones refuerzan su creencia, lo pasa, conclusión, creencia o suposición, lo pasa, selecciona los datos, ¿sí? Hay una selección ahí, interpreta esos datos y lo vuelve a meter a la realidad. Y ahí se hace un show gigantesco. Creo que eso, les comentaba, pues bueno, no creo, ya lo vimos en lo que es La pasión de ser empresario. Pero bueno, este ciclo es constante.
en cualquier momento yo estoy viendo cosas que refuercen lo que yo estoy pensando. No recuerdo si puse este ejemplo ahí, pero pasaron en el noticiero una situación de que en un árbol, afuera de un hospital, había una virgen. Y bueno, ese árbol está lleno de cositas de milagros, con veladoras, en fin, van y le rezan al árbol, que porque ahí está la Virgen, en fin. La realidad es que la gente ve lo que quiere ver. Posiblemente para los que son muy creyentes, pues ven a la Virgen. Y para los otros que no son creyentes o que son creyentes, pero dicen, están exagerando, hay un fanatismo ahí. Pero no creen en eso, pues pasan y los ven rezándole a un árbol, poniendo veladoras, en fin, prometiéndole cosas al árbol. Pero bueno, si eso los hace feliz y eso les da fe, adelante, ¿no? Pero es una situación de creencia que alguien dice, aquí está la Virgen, ¿en dónde? No la veo, aquí, mira, esta es la cara, pues yo no la veo por ningún lado. Pero si esa gente tiene una firme creencia de que ahí está, eso lo pasa a la realidad y para ella eso existe y es real. Bien, vamos a ver, vamos a exponer e indagar productivamente. Exponer productivamente. Apropiese de su opinión. Es importante que nosotros también podamos defender nuestras posiciones. Es importante no ceder nada más. También hay que defender lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos creyendo. Si no lo defiendes, obvio, puede cualquier gente venir a agarrarte como un títere y moverte. Pero tienes que defender tu opinión. Otro punto. Cuando, vas a exponer productivamente. Exponga los datos que la fundamentan. Si yo voy a dar alguna plática o voy a decir algo, tengo que tener fundamentos. No nada más es hablar por hablar. Tengo que tener fundamentos. Estoy fundamentado en esto. Lo que les estoy comentando en este momento hay fundamentos. Por supuesto, no es de que, pues se me ocurrió y lo dije. No, hay fundamentos. Bien, ¿cómo exponer productivamente? Exponga los supuestos subyacentes y sus interpretaciones. ¿Cuáles pudieran ser en determinado momento las creencias y en determinado momento también cuáles pudieran ser esas explicaciones? ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien dice una palabra. Vamos a considerar que estás negociando con una persona de Latinoamérica, pero alguien vive, no sé, vamos a pensar en Argentina y la otra persona vive en Santiago de Chile. Están muy cerca, pero puede haber palabras que la misma palabra no significa lo mismo para los dos. Inclusive quiero comentarles esto, es una palabra fuerte, una palabra fuerte aquí en México, pero en Colombia es una palabra común y corriente y que se puede decir sin ningún problema y no es tan ofensiva. La palabra es pendejo. Cuando alguien va a hacer un negocio, en fin, y se equivoca y dice, ¿cómo eres pendejo? De plano, ¿sí? ¿Qué decir tonto? Vaya, o sea, bobo. Una cosa sencilla allá. Pero esa palabra la metes aquí y se lo dices a alguien, vaya que te metes en un problema gigantesco, gigante, porque es más fuerte que tonto. Entonces, son palabras que nosotros debemos de repente de conocer cuando vamos a negociar con alguien. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las palabras que normalmente son ofensivas? Hay una serie de palabras definitivamente que ofenden. Les voy a dar otro ejemplo. Aquí en México hay un dulce que untas en el pan y se llama cajeta, ¿ok? Pero no se te ocurra decirlo en Argentina. Eso es otra cosa allá. Eso ya te lo dejo de tarea para que veas qué puede ser. Allá se llama dulce de leche. Muy bien. Exponer productivamente. Use los criterios de legitimidad e ilustre su punto con ejemplos. Lo que habíamos hablado. Tiene que estar fundamentado. Verifique que su interlocutor entendió su exposición. Ok, estamos hablando con un agente de otro país. Estamos entrando en estas situaciones. Creo que las palabras y todo lo que nosotros estamos llevando está perfectamente, ¿sí?
Perfecto. Seguimos. No se defienda antes de escuchar la otra versión. Lo que les decía, somos máquinas de reacción. Entonces, te dicen algo inmediatamente a defenderte. No, espérate, deja que hable, que te diga qué está sucediendo. Ahora vamos a indagar productivamente. Tienes que escuchar activamente. Activa, ok. Hablas, escuchas, en fin. No interrumpa, siempre trata de mirar a los ojos. Siempre. Bueno, no trata, mira a los ojos. La gente que se voltea, no da confianza, definitivamente no. Bueno, hay formas de ver a los ojos, ¿no? No va a ser así. O sea, por Dios, no, o sea, no. Algo normal, que esté en la mirada, sencilla, no una mirada inquisidora, ¿no? En fin. Indague con curiosidad los datos. ¿Qué es lo que quiero saber de esa persona? En fin. Investigue los supuestos subyacentes y las interpretaciones. Resulta que cuando nosotros de repente nos llegan y nos dicen, oye, ¿tú sabes algo de negociación? Sí, pues mira, a ver si nos puedes ayudar, tenemos este conflicto. Si nada más que ya llegas cuando el conflicto ya está avanzado. Y tú dices, bueno, ¿qué sucedió aquí? Pues resulta que pasó esto, en fin. Tienes que investigar cuáles son los supuestos subyacentes y dónde estuvo las malas interpretaciones. Entonces, investigar todos esos datos. Bien, pida ejemplos y criterios de legitimidad. Es importante. Verifique que se ha comprendido usted y que ha comprendido a su interlocutor. Aquí vamos a hablar también del modelo metalingüístico. Básicamente, este modelo es una herramienta de comunicación para cuando una representación de la realidad, las mismas palabras, lo que les comentaba, significan cosas diferentes o distintas para las otras personas. Y esto de verdad generalmente ocurre en países, digamos, latinoamericanos, y de veras tenemos diferentes palabras. Esto yo no sé si esto me lo comentaron, yo no sé si sea real, pero que causó un conflicto diplomático hace algunos años. De verdad no sé si esto sea real, pero estaban comentando que en este país creo que fue en Brasil, resulta que fueron los embajadores de México, estuvieron allá, y hay una palabra que significa aquí una cosa y allá otra. Entonces llega esta persona y le dice a la esposa de un embajador, señora, ¿cómo está? Qué bonitas chichis tiene. Y bueno, la otra le dio un bofetón y cómo es posible, grosero y no sé qué. Pero chichis allá pues son los aretes. Y las chichis aquí en México, bueno, pues son, ahí te lo dejo a tarea si estás en otro país. Pero bueno, fue una ofensa muy fuerte, se armó un show, en fin, que me ofendió y me dijo, hasta que aclararon los puntos. No, espérenme, es que esto es un arete. Ay, perdón, qué pena, y que ya saben, los nuevos ricos, ¿no? Y perdón, y la taza, y bueno. Entonces, sí tenemos que estar muy al pendiente cuáles son las palabras que pueden llegar a ofender y que nosotros no tenemos esa intención, pero hay que estar al pendiente de eso. Bien, una herramienta de comunicación, el metamodelo lingüístico, para cuando ante la misma realidad distintos humanos crean representaciones diferentes, lo que hemos estado comentando. Entonces, vamos a hablar aquí de omisiones. Sustantivos no especificados. Es algo que siempre me disgusta. Algunas veces es mejor callarse. ¿Qué veces? ¿Qué veces es mejor callarse? No se extrañe si después pasan cosas. ¿Sí? O sea, son los tonos también, es importante. No se extrañe si después pasan cosas. O sea, pues bueno, ¿de qué está hablando? ¿De qué cosas pueden pasar? No me escuchan. Mi voz no la escuchan. No, sí la estamos escuchando, por supuesto, pero la gente de repente dice ciertas frases que ofenden. Esta situación es intolerable. ¿Cuál? O sea, ¿cuál? No entiendo. ¿Cuál de todas las situaciones es intolerable? Venimos hablando de una situación X y a lo mejor por alguna razón
nos salimos del tema o algo y para ti es intolerable, es que no entiendo. Aquí es importante preguntar qué o quién específicamente, qué es, qué es intolerable. Porque venimos hablando de ciertas cosas y te dices, esta situación es intolerable. Bueno, ¿qué? ¿Qué o quién o cómo? ¿Dónde fue? Digo, para nada más centrarnos ahí y no pensar que tenemos toda la película completa y decir, bueno, pues revisa cuál situación le pudo haber molestado. Ahora, me estoy acordando de un detalle que me pasó y eso me pasó hace poco. Resulta que de repente por mi forma de hablar, yo no sé si, pues a mí me ha funcionado, ¿no? Le voy a comentar este detalle. Resulta que hablo buscando a una persona y me contesta su esposa, una señora pues ya como de unos 60 años. Bueno, entonces me contesta, hola señora, ¿cómo está? Muy buenos, no, perdón, le dije, Linda, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿no se encuentra esta persona? No, le pido un favor, ¿podría ser posible que cuando llegue se comunique conmigo? ¿Sí? Bueno, ya está ahí, te hablo Fernando Jiménez y chao. Bueno, resulta que me habla el señor este. Oye, ofendiste a mi mujer. ¿Yo? O sea, no entiendo, ¿en qué? ¿Cómo? No, pues la ofendiste, le dijiste linda. Le digo, oye, pues sinceramente no creo que sea una ofensa. Discúlpame si la ofendí, te ofrezco una disculpa, pero la verdad no creo haberlo hecho. Es que le dijiste linda, por eso, o sea, te ofrezco una disculpa, pero pues linda no es una mala palabra, ¿o sí? ¿O con qué relacionó linda la señora? No lo sé, vaya, yo no me metí en su cabeza, pero vean nada más, una sola palabra, aquí en México, y la señora mexicana, 60 años, por Dios, dijera, oye, es que era la hija del señor, ¿no? Tiene 18 años, pues le dices, hola linda, pues dices, oye, este chavo, ¿qué onda, no? ¿Sí me explicó? Esa palabra para ella, no sé, sinceramente no sé a qué la remontaba, vaya, pero... O a lo mejor estaba muy fea y de plano, linda era una ofensa. No lo sé, vaya. Pero imagínense nada más. Bueno, omisiones, verbos no especificados. Voy a liquidar este asunto. Ah, caray. Bueno. Mejoremos la relación. Pues así. Quiero que me reconozcan. Ah, caray. Bueno, está bien. Debemos producir mejores resultados. Bien, ya lo vamos a solucionar. Perfecto, todo va de maravilla. Nada más que aquí hay una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que me reconozcan? ¿Cómo quieres que te reconozcan? ¿Cómo? Porque quieres que te haga una fiesta, que tengamos mariachis, quieres que te dé un reconocimiento, quieres que te aplauda. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo eres. Yo no sé cómo quieres que te reconozcan. O por ejemplo, debemos producir mejores resultados. ¿En dónde? Ok, sí, pero venimos hablando de una situación de la empresa, por ejemplo, y debemos producir mejores resultados. Sí, en el área de producción, en el área de calidad, en el área de ventas, en toda la empresa en general. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Pero bueno, todas estas situaciones nosotros tenemos que preguntar, ¿para qué? Para que nos quede perfectamente bien claro cuál es el mensaje que esta gente está enviando. Desde el momento que dicen, voy a liquidar este asunto. ¿Cómo específicamente? O sea, ¿cómo lo piensas liquidar? Para entenderte. Pero bueno, vamos a ver ahora, seguimos con omisiones, la ausencia del comparativo. Este es un asunto menor. Para él, a lo mejor es un asunto menor, pero para ella, a lo mejor no es un asunto menor. Lo más seguro es hacerlo de esta manera. Ah, sí, ¿seguro? O sea, no hay comparativo. Punto. Lo más seguro es así. Bueno, lo más importante es el apoyo técnico y el administrativo y el operativo, ¿a dónde quedan? ¿No valen? ¿Sí? Es mejor jugar rudo. Bueno, cada quien. Ustedes cada vez están peor. Ay, la pregunta es,
¿comparado con qué? Ustedes están cada vez peor. ¿Comparado con qué? ¿Con qué lo estamos comparando? Lo más seguro es hacerlo de esta manera. Ok, ¿con qué la comparaste? Entonces, ¿es mejor o peor? ¿Qué tiene que ser? O sea, me tienes que especificar con qué lo estás comparando para yo poderte entender. Porque si no me das ese punto de referencia, no te voy a poder entender definitivamente. Pero bueno, esa es la ausencia del comparativo. Ahora vámonos con generalizaciones, perdón. Operadores modales. No debemos confiar en nadie. Fíjense nada más. Operadores modales. No debemos confiar en nadie. No puedo controlar mi nerviosismo. Tengo que responderles. ¿Tienes que responderle? ¿Qué pasa si no les respondes? No les puedo decir la verdad. ¿Sí conocen de esas gentes? Que dicen, le vengo a decir algo. Ah, bueno, a ver, ¿qué pasó? Ya te lo dicen. ¿Y quién te lo dijo? No le puedo decir. Bueno, ¿qué pasaría si dices la verdad? Es necesario cuidar cada detalle. ¿Cómo que para qué? Entonces, ¿qué preguntas? ¿Qué pasaría si dices, tengo que responderles? Es que me vi forzado a responder. ¿Y si no les respondes qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no les respondes? ¿Qué pasa si les dices la verdad? Porque tú dices, no les puedo decir la verdad. ¿Y si se las dice, qué pasa? O sea, tienes que buscar fórmulas precisamente para que la gente también saque cierta información. Porque es lo que te digo, tú dices, no puedo controlar mi nerviosismo. ¿Por qué? Y si lo controlas, ¿qué sucede? Las preguntas son importantísimas, señores. Las preguntas son importantísimas. De verdad, a veces las gentes, cuando les haces una pregunta, reflexionan y dicen, pues no pasa nada. Si yo digo la verdad, no pasa nada. ¿Sí? Bien, por eso es importante la pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Qué se lo impide específicamente? ¿Qué te impide el que tú puedas decir la verdad, el que tú puedas responder, el que no debamos confiar en nadie? ¿Por qué? Bien, vamos a pasar a cuantificadores universales. Nunca he sabido negociar, jamás entendí lo que hace. Siempre me critica. Todos ustedes lo que hacen es empujar. Ninguno me ha escuchado jamás. La pregunta es, ¿jamás? ¿Jamás entendí todo lo que me dijiste? ¿Jamás lo entendiste? Siempre me critican. ¿Siempre? Todos los hombres son malos. ¿Todos? Digo, aquí es importante lo que les comentaba, los tonos de voz. Cuando alguien te diga, todas las mujeres son malas, te le quedas viendo y le dices con un tono bajo, ¿todas? Bueno, no todas. ¿Sí? Entonces, tienes que preguntar, ¿cuáles preguntas entrarían aquí? ¿Nunca? ¿Siempre? ¿Jamás? ¿Todos? ¿A qué situación específica te refieres? ¿Bien? La pregunta, ¿por qué? Esa pregunta de verdad tiene una fuerza gigante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son los riesgos? Las vaguedades y generalizaciones o justificaciones del hecho o dicho. ¿Por qué? Porque el riesgo es cuando tú preguntas por qué, la otra gente se ve forzado a explicarlo. Cuando alguien dice, todas las mujeres son malas, y tú le dices, ¿por qué? ¿Por qué lo comentas? Y te pregunto esto porque yo tengo una mamá, unas hermanas y unas hijas. Y lo que tú estás diciendo ofende a la gente que yo tengo. Entonces esa persona se ve en un conflicto, esos son los riesgos, vaya. Se ve en un conflicto porque tiene que explicar por qué está poniendo esa situación. ¿Por qué está diciendo que todas las mujeres son malas si no lo sabe explicar? Bien, los riesgos son muy poco útiles para mejorar la comprensión, por supuesto. Cuando te empiezan a preguntar y a cuestionar, bueno, hay gente que no lo soporta. Apunta al pasado.
normalmente hay personas que están muy enfocadas y están ancladas en el pasado. Aquí la intención es, borra un poco el pasado y vámonos hacia adelante. Pero son los riesgos, al preguntar son los riesgos. Es que ¿por qué tú dices esto? Ah, pues porque hace 20 años abusaron de mí, me hicieron esto, me hicieron lo otro, por eso yo creo que esta familia es de lo peor. Bien, y bueno, de repente suena inquisitoria la pregunta, ¿por qué? Pero la sugerencia es utilizar para qué. El tono es muy, muy importante, no se les olvide. Traten de no ser, cuando pregunten por qué, traten de no ser, no levantar el tono, que no se note agresivo. Bien, como hay diferentes puntos de vista, de repente la gente no se entiende. Algunas frases típicas de contratos para que los revisen. Se realizan los informes y listados que sean necesarios. A entera satisfacción. Parcialmente soportada. ¿A qué se refiere eso? Manejo flexible de comisiones. ¿Flexible hasta dónde? De la mejor calidad comercial. ¿Y sobre qué calidad comercial estamos hablando? De acuerdo a las reglas del arte o del mercado. Sí, ¿de cuál arte? Porque hay arte de 5 pesos y hay arte de millones de dólares. Y hay un mercado específico para cada sector. Entonces, tienes que preguntar y tienes que ver cuáles son los diferentes puntos de vista. ¿Cómo y cuándo preguntar? Los riesgos. Hacer preguntas cuando la información a obtener no va a ser relevante a los objetivos de la negociación. Esta situación, si realmente no tiene relevancia lo que vas a preguntar, definitivamente no lo preguntes. No desgastes esta fórmula de ¿y por qué hizo esto? ¿Y por qué se movió? ¿Y por qué subió? ¿Y por qué esto? Vas a perder fuerza cuando realmente requieras una información valiosa, vas a perder fuerza. Porque has estado pregunta y pregunta y pregunta y la otra gente, bueno, ya está harta. Y en el momento que realmente requieras llegar a la pregunta clave, no lo vas a poder hacer o no te la van a contestar como debe de ser. Entonces te tienes que enfocar a las preguntas claves. Hacerla en un tono inapropiado definitivamente no va. Que haga que la otra persona se sienta acorralada. Lo que les decía, no puede ser inquisitivo. ¿Por qué? Y a ver, dime. No, obviamente no va a funcionar así. Bueno, ¿cómo y cuándo preguntar? ¿Cuáles son las recomendaciones? La información buscada por la pregunta es importante. Si es importante, pregunta. Si no es relevante, no te desgastes. Aclarar primero los sustantivos no especificados. Quiero aclarar toda esta situación para evitar algún malentendido. Usar suavizantes, palabras suaves, ¿sí? Hay frases. ¿Qué le parece? ¿Qué sugiere? ¿Cómo considera usted que pudiéramos mejorar esta situación? ¿Qué puedo hacer? Fíjense nada más, el poder. ¿Qué puedo hacer para servirle? ¡Wow! Hay poder ahí, ¿sí? Bien, utilizar un tono de sana curiosidad. Básicamente, jugar un poquito el papel de... es que no le capté. Me podría decir de sana curiosidad. Bien, hay una herramienta flexible y esta herramienta, con ella usted puede utilizar el modelo en usted mismo. Este modelo es una herramienta muy útil, ¿sí? Esta herramienta la puedes utilizar para ti mismo. Tienes que revisar cómo hablas, cómo te comportas, qué es lo que dices, cuáles son tus palabras, cuáles son los tonos en los cuales la estás diciendo, en fin. Cuando crea conveniente aclarar o especificar sus propias expresiones, es importante revisarlo. Otro punto, cuando crea conveniente hablar vagamente. Aquí, ¿ustedes han oído de repente algún discurso de un político? De repente hablan vagamente. Y bueno, y saben ellos que lo están haciendo. Inclusive han puesto esta situación de frase de habla cantinflesco. Dice muchas cosas, pero no dice nada. Y también
Eso puede ser una estrategia muy importante. Sueltas informaciones de algo que no tiene nada que ver. ¿Y qué hace eso? La gente empieza, ya dijo esto, ya dijo lo otro, en fin, lo estás confundiendo. Y pueden hacer eso contigo, ten cuidado. Bien, por eso es importante cómo preguntar. En tu pantalla estás viendo dos manos. Prácticamente en una tenemos todos los conceptos y en las otras las preguntas que tú vas a hacer. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, jamás? Todos, en fin. Esta es una herramienta de verdad poderosa, muy, muy, muy poderosa. Y bueno, señores, señoritas, ha sido un placer de verdad de estar con ustedes, revisar cómo nos movemos y cómo de repente nuestras creencias y nuestras palabras vienen a dar con algo que nosotros no esperábamos. Es importante que estemos muy al pendiente de esto. Me dio gusto saludarlos, me dio gusto estar con ustedes el día de hoy. Fue un placer para mí. Les deseo un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.